Buenos días, mi nombre es José Morales, estudiante de Derecho. Voy a hablarles sobre los contratos y tipos de comodatos, tipos de contratos y cuáles sus aspectos generales en toda esta fase del derecho. Primordial, vamos a hablar del comodato. ¿Qué es el comodato? En sí el comodato consiste en un préstamo mutuo, tanto como prestamista como prestatario. ¿Qué quiere decir esto? Que el comodato le va a ejercer una parte fungible devuelto al momento que el deudor haya cancelado toda su deuda, ya sea de forma monetaria o en bienes muebles, ¿correcto? Bajo un consentimiento que debe estar regido, ¿verdad? Por celebrar un contrato, ya sea escrito de manera expresa o de manera táctica. Bien, debo hacer énfasis en esto. Esto debe quedar en escrito. ¿Por qué? Porque a veces las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento y es mejor escrito que palabra. Vea, el objeto del comodato, el objeto del comodato es cualquier cosa, ya sea mueble o inmueble, o ya sea en activo fungible o en efectivo como tal, ¿verdad? La capacidad del contrato es dependiendo la validez del consentimiento que tengan ambas partes, ¿correcto? También tenemos las obligaciones del comodato. Las obligaciones del comodato tienen objetos de diferentes debido a la amplitud del como tal, ¿correcto? También va a tener conservado, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Que va a tener conservado un poder especial en un tiempo determinado debe cumplirse esto. El objeto de ese comodato va a tener una tasación. No va a estar obligado, ¿verdad? A los deterioros que de repente hayan colocado un mueble o un inmueble que pertenezcan al uso de esa misma. Correcto. Su extinción. El comodato tiene una extinción, va a tener un pacto de duración dependiendo del uso o las condiciones que tengan ambas partes. Ya sea esta extinción se puede ejercer como pérdida de la cosa, voluntad unilateral por ambas partes, que es el comodante o el comodatario ejerzcan una cláusula que diga hasta aquí tenemos y eso. El transcurso del plazo, que el plazo en ambas partes se va a acordar, vamos a tener una supuesta falta de plazo o la muerte de uno de los, ya sea del comodante o del comodatario. Correcto. Otro punto muy importante es el mutuo. ¿Qué quiere decir mutuo? El mutuo o préstamo de consumo es un contrato, ¿verdad?, que la persona prestamista o mutuante, quiere, valga la redundancia, es la que va a entregar a otra persona, ya sea prestatario, ¿verdad?, un dinero u otra cosa consumible. ¿Qué quiere decir otra cosa consumible? Ya sea que coloque como parte de garantía un mueble, un inmueble, un vehículo o todo eso que sea intangible, ¿verdad? Pero depreciable para ellos. Correcto. Los elementos del mutuo, ¿verdad? Quiere decir que esto surge cuando las partes se ponen de acuerdo al respecto de cada cosa, ya sea del dinero como tal. Las obligaciones del mutuante es transferir el dominio de una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, un ejemplo, yo soy el mutuante, voy a colocar un bien inmueble, ¿verdad?, en dominio de la persona que me está haciendo el préstamo a mí como mutuo acuerdo. Debo entregar ese bien inmueble, ya sea vehículo, ya sea y responder por los vicios o defectos ocultos que tenga ese como tal, ¿verdad? Las obligaciones del mutuario quiere decir resistir las cosas prestadas, ¿verdad?, pagar los intereses pactados y responder a los defectos ocultos que la cosa devuelta, ya sea devuelta. La extinción del mutuo. La extinción del mutuo quiere decir que cuando finalizan, ¿verdad?, otros contratos o finaliza el contrato del préstamo, el, el mutuario está en la obligación de devolver lo prestado en cualquier momento que haya finalizado el plazo contractual. Otro punto muy importante que cabe destacar está el préstamo a intereses. ¿Qué quiere decir esto? El préstamo es una operación
financiera de prestación única principal o contraprestación múltiple entre dos personas abonado en cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un fundamento donde se hace un préstamo en dinero, ¿verdad? Y siempre va a haber un abono, ya sea interés o capital, en esa información, ¿verdad? ¿Qué es el préstamo mercantil? El préstamo mercantil, ¿verdad?, es aquella que la persona es llamada prestamista, ¿verdad? Es la encargada de ceder la propiedad, ya sea un bien mueble o dinero, ¿verdad?, para cosa fungible de otra persona que es el prestatario. ¿Qué quiere decir la fijación de tasa de interés? Es una tasa de interés que el prestamista va a fijar, ¿verdad?, al prestatario para los pagos de intereses del dinero que le está haciendo préstamo como tal, para que luego sea devuelto. Es como una garantía, ¿verdad?, de que si como un ejemplo, coloco yo, hice un préstamo, estoy haciendo un préstamo, yo voy a colocar mi tasa de interés, ya sea mensual, quincenal, cada 21 días, cada 8 días, para el cobro de esos intereses como tal. Hay varios tipos de intereses. Está la tasa de intereses activa, ¿verdad?, como nos dice aquí. Tasa de interés activa, tasa de interés fija, tasa de interés flotante, tasa de interés pasiva y tasa de interés de rebatido, ¿verdad? Todas esas tasas llevan una limitación, ya sea por el banco o por el prestatario, el cual van a cumplir una función. El depósito. El depósito es un contrato en el cual una persona o el depositario está obligado a realizarle a otro depositante, confiando una cosa mobiliaria o corporal, conservándola, restituyendo en sus funciones. Mira, tenemos varios tipos de depósitos. Tenemos los depósitos a plazo fijo, que a plazo fijo quiere decir que usted tenga ese dinero a un plazo fijo, puede ser corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque usted, corto plazo puede ser mínimo 90 días, mediano plazo 60 días y largo plazo un año, que son 12 meses. Eso le va a generar unos intereses no gananciales, ¿verdad?, para eso. Tenemos depósitos estructurales, que son los formatos bancarios, ¿verdad?, para el ahorro progresivo de un plazo fijo como tal. ¿Ya? Tenemos los depósitos en especies, que quiere decir esto, que la especie es la que caracteriza y retribuye el dinero metálico a un medio de regalo. ¿Ya? Secuestro. Tenemos que tener énfasis que el secuestro en la parte civil, ¿verdad?, o contractual de lo que estamos hablando, que es en la parte de préstamo. El depósito, el secuestro representa un contrato de depósito a un punto común, puesto en relieve según el artículo 1915 del Código Civil. En ambos casos, una persona recibe una cosa ajena. Ejemplo, que yo si voy a solicitar, yo voy a secuestrar, por así decirlo, el bien o el inmueble que esa persona me va a facilitar a mí por yo hacerle el préstamo como tal, ¿verdad? Entonces, el secuestro, tenemos varios tipos de secuestro, ¿verdad? Tenemos secuestro convencional o judicial, tenemos secuestro en depósito judicial y todo esa parte como tal, ¿verdad? La ley de depósito, ya sea judicial o comercial, está estipulada en la Gaceta 16 de diciembre de 1966, que fue cuando se hizo el Congreso de Venezuela, ¿verdad? Las obligaciones de esta parte del secuestro tenemos varios, que son las obligaciones del depositario, que es el que principalmente obliga a la custodia, ya sea del bien a implicar o limpiar o guardar. La obligación del depositante, que es el que se va a encargar de depositar mensualmente las cuotas, ya sea de los intereses del capital del préstamo fijado como tal. Correcto. Su extinción. La extinción del secuestro se producirá cuando llegue el término del plazo concluido de ese contrato como tal. Tenemos el otro punto, donación.
Donación consiste en dar unos fondos o otros bienes materiales generalmente realizados con razones de caridad. Correcto. Los elementos de una donación son, tenemos donación, que es todo acto de liberalidad. Tenemos donante, que es la persona que otorga la donación o dispensa de una liberalidad. Tenemos el donatario, que es la persona que se encarga de recibir la donación. Y tenemos el consentimiento de un contrato para esta donación cuando el donante manifiesta su voluntad de su intención de transmitir gratuitamente esa donación sin recibir nada a cambio. Correcto. Okay. Adicional a eso tenemos la revocación de las donaciones. Las donaciones se pueden revocar de diferentes motivos. La ingratitud por parte del donatario, que quiere decir que no ejerció como tal, recibió la donación pero no ejecutó el proyecto que haya recibido por esa donación como tal. ¿Verdad? Esa es esta exposición, espero que le haya gustado, de todo su agrado, muchas gracias.